nuestra historia comienza por lo que parece ser una persecución. El perseguidor le dice a su oponente que se detenga y le devuelva sus cosas. Comenta que es una mujer rara, contándole que el dueño de la tienda se la vendió, preguntándole por qué sería suyo, respondiéndole la chica que eso es lo que pidió hace unos meses. El chico escapando le dice que le pregunté al dueño de la tienda por eso. Parece difícil, pero ¿por qué no mejor se dirige a su casa? La chica adentrándose en un callejón comenta que está un poco sin aliento, pero aún no es difícil. Y al ver al chico de antes que se encontraba sin salida, acercándose a él le dice que lo tiene, y mientras le decía que ya no puede huir, agachándose, y dando un paso, proceda a pasar por encima de ella, y llegando a un muro, la chica algo desconcertada se pregunta cómo ese chico se subió ahí. El chico con una sonrisa arrogante le dice que no puede estar a su nivel, y se lo vuelve a decir, será mejor que se rinda y se vaya a casa. La chica algo irritada se pregunta qué debería de hacer, y teniendo una idea, nos comenta que eso servirá, y sacando una esfera de su almacenamiento nos comenta que otra captura de monstruo hecha por imitaciones más divertidas que ha visto, y lanzando la esfera nos comenta que nunca ha experimentado con humanos, pero, ¿por qué iba a morir? Mientras le decía al chico que no se escapará. El chico al ver el objeto le pregunta qué le podría hacerle con una pelota, no puede detenerlo, y en el instante en el que la pelota lo toca, vemos que de un momento a otro se despliega una cortina de humo. Y el chico al caer al suelo dentro de la esfera, la chica con una sonrisa burlona le dice que cree que es el que debería rendirse, respondiéndole el chico enfadado que será mejor que lo saque de ahí en ese momento. La chica le responde que le dé la espada y lo sacaré allí, preguntándole el chico que si sabe quién es. Si no quiere que la arresten por blasfemia, será mejor que lo saque de ahí. La chica le dice que no sabe si es una persona importante, preguntándole si no debería primero salir de allí. Si no quiere darle la espada, vivirá ahí el resto de su vida. Un tiempo después, la chica nos cuenta que esa es la espada de los enanos, y por fin está en sus manos. Y girándose hacia el chico le dice que lo recompensará con ella preguntándole cuánto será. Pero irritado le responde que lo olvide, pero a cambio, será mejor que no vuelva a aparecer ante sus ojos. Y marchándose del lugar comenta que qué tipo de adultos hay hoy en día. La chica se pregunta si realmente no le da importancia. Tal vez es un aristócrata de alto rango. Bueno, estará bien. Después de todo ese no es su aspecto real. Se alegra de llevar una capa mágica. Y volviendo a su aspecto original comenta que cree que vivirá, y nuestra prota se nos presenta como Shainer West de 13 años, segunda hija en la familia de varones West, y sacando un libro comenta que tiene que comprobarlo. Y vemos que se trataba de su verificación de lista del plan de escape, marcando la opción de conseguir la espada de los enanos. Y mientras comentaba que el plan casi se arruina debido a ese gruñón, de pronto escucha a alguien llamando a Chi. Mientras esa persona preguntaba dónde estará, nuestra prota comenta que no le tomó demasiado tiempo venir, y diciéndole al chico que se encuentra ahí, nos comenta que ahora empezará por el próximo objetivo, y así inicia nuestra historia. Ahora nos encontramos en la Academia Auradon. El chico de antes le dice a nuestra prota que debería haberle dicho a dónde iría, contándole que casi llega tarde a la ceremonia de entrada. Nuestra prota le responde que no es demasiado tarde, además, Ges también está bien, preguntándole qué le pasa a él. Le pregunta si sabe lo preocupado que estaba, respondiéndole la prota que se disculpa, preguntándole si está bien con eso. El chico suspirando comenta que él era lindo cuando era joven, preguntándole a Ges si no era así, presentándosenos como Jerún West de 15 años, el hijo mayor de la familia Lien West. La pelirrosa le comenta que Chi sigue siendo linda, presentándosenos como Gestie Prats de 13 años, la hija del conde Prats y la mejor amiga de nuestra prota. Jerún les dice que eso es todo, pero le pregunta a nuestra prota si no puede sonreír a su hermano como lo hacía cuando era niña, respondiéndole que lo hará si dibuja un mapa en el futón como lo hizo su hermano cuando tenía 7 años. Jerún al notar una persona les cuenta que ahí viene el gerente. Él les mostrará sobre la ceremonia de entrada y la vida escolar, así que todo lo que tienen que hacer es seguirlo, y despidiéndose les dice que se verán luego, dándole las felicidades por su ingreso, y el gerente les pide a las chicas que por favor lo sigan. Un tiempo después, el gerente les cuenta que antes que nada, les contará sobre la ceremonia de entrada. La asignación del dormitorio es después de la ceremonia de entrada, y la confirmación de las horas de clase es, pero Gestie ignorándolo le pregunta a nuestra prota que ahora que lo piensa, ¿qué departamento eligió? Respondiéndole que esgrima. Gestie le cuenta que eso a los chicos no le gusta,
diciéndole que no tiene cuidado. Pero nuestra prota indiferente le responde que hombres y mujeres terminan con la misma factura. Entonces, ¿por qué preocuparse? No importa lo que piensen los demás. Tiene que hacer lo que quiera hacer. Y Hestie, observándola algo preocupada, le dice que está diciendo tonterías otra vez. Aún así, vendrá con ella. No pueden estar juntas en la clase de la tarde. Pero nuestra prota, fijando su vista hacia un lado, nos comenta que ese es el dragón negro, el símbolo de la academia. Es una fuente enorme. Definitivamente puede sentir que llegó a la academia. Los profesores dijeron que solo estaban los mejores, así que es perfecto para su objetivo. Si permanece callada, podrá evitar el futuro oscuro que vio. Ya dentro de clases, el director comenta que entonces, la ceremonia de entrada comienza, dándole la bienvenida a todos los estudiantes de primer año. Hestie le pregunta a nuestra prota si no debería estar en la primera fila porque sus notas son excepcionales, respondiéndole esta que no quería dar a conocer su cara, así que lo cedió. De todos modos, se mantendrá más en la esquina. Se ve también que no puede dormir bien, y el director anuncia que esa vez habrá saludos del representante de los nuevos estudiantes, pidiéndole a Hallie Orlanes que dé un paso al frente. Y nuestra prota, al escuchar ese nombre, nos comenta que ese nombre le suena, y mirando el escenario se pregunta si acaso es el nombre del príncipe heredero. Hubieron rumores de que fue admitido en la academia, pero al mirar bien quién es, algo nerviosa se pregunta qué hace él en ese lugar. En otra escena, comentan que los nuevos estudiantes que ya tienen asignadas sus habitaciones pueden continuar su camino. Si necesitan ayuda, póngase en contacto con el administrador. Y pasando con estos estudiantes, comentan que el representante de los estudiantes recién admitido es el príncipe heredero. Otros comentan que escucharon que los hombres que ingresaron ahora eran increíbles. Y por último, alguien comenta que escuchó que también entró alguien de la familia de un marqués. Un estudiante, al ver a Hestie, le preguntas a su compañero si sabe quién es, contándole que alguien con el ceño fruncido, pelo rosa, es un ángel. Y Hestie, echándoles una mirada, le pregunta a nuestra prota por qué tiene esa expresión, si acaso le preocupa algo, respondiéndole esta que no es nada, y nos cuenta que cuando se encontraron esa vez el príncipe heredero, incluso con la misma habilidad con la espada. Además, su nombre es extrañamente molesto, comentando que se siente un poco incómoda. Hestie le pregunta que a qué se refiere, respondiendo a nuestra prota que no, y cambiando de tema le comenta que ya casi llegan. Su habitación está al final del pasillo, preguntándole dónde está su habitación. Hestie le pregunta si estaba de mal humor, porque pensó que no podía verla a menudo debido a que las habitaciones estaban lejos, respondiéndole nuestra prota que tienen una clase juntas por la mañana. No es que no puedan verse, pero Hestie con un puchero le dice que lo olvide. Después de todo, está en el manejo de la espada con los chicos. Tendrá que hacer más amigas además de ella. Nuestra prota, acariciándole la cabeza, le dice que ella sabe que es su única mejor amiga, y la visitará a menudo. Hestie le dice que es incluso si en la clase de manejo de la espada los niños se le confiesan, no tiene que olvidarlo, preguntándose nuestra prota si realmente eso podría pasar. Y cambiando de tema le dice que se apresuren y comiencen a desempacar, preguntándole si saben dónde está la habitación, respondiéndole Hestie que está bien y la verá luego, comentándonos nuestra prota que ella es un poco, y cambiando de escena, comenta que es ahí. Está escrito su nombre y el de Asel Minemai. Nuestra prota se pregunta si Asel es su compañera de habitación. Bueno, ojalá pueda encajar bien. Y entrando a los aposentos, una persona le dice que ella debe ser Shaina, presentándose esta como Asel Minemai. Está en tercer grado y es la jefa del departamento de maquillaje. Nuestra prota le pregunta cómo está, y espera su amable cooperación. Asel, disculpándose, le cuenta que solía usar esa habitación sola, pero de repente tiene un compañero de habitación. Se siente mal porque ella también fue un estudiante de primer grado, mientras nuestra prota, irritada, se pregunta si no se cansa de mantener esa personalidad. Un tiempo después, Asel le cuenta que ya están buenas para saludar, y tiene su propio estilo, diciéndole a nuestra prota que se divierta, respondiéndole esta confundida que sí. Asel le pregunta qué le sucede, si acaso es un poco difícil para ella, pidiéndole que se sienta cómoda, comentándonos la prota que, al contrario de lo que parecía, es buena persona. Asel, para cambiar de tema, le pregunta en qué se va a especializar, respondiéndole nuestra prota que esgrima. Asel, algo confundida, le pregunta si se trata de espada, respondiéndole nuestra prota que esgrima. Asel le pregunta si son las espadas que se empuñan, y por qué aplico para eso, contándole la prota que quiere ser un caballero. Asel le pregunta si habla en serio. Si se convierte en caballero, le pregunta si no sería difícil casarse,
explicándole nuestra prota que incluso si se casa la vida no está garantizada. Si tiene remuneración fija y remuneración por jubilación, no tiene que preocuparse por la vejez. Hazel pregunta si quiere ser independiente, diciéndole que eso le agrada, pidiéndole que se lleven bien en el futuro. Y pasando con la prota, nos cuenta que cuando dice que quiere ser un caballero, la gente solo suele reaccionar de dos maneras. Por una parte, que dice cosas extrañas, y la otra que es increíble. No es que no entienda sus reacciones. Aún es extraño que las mujeres tengan trabajo en ese mundo. Tal vez ella también solo debería casarse, si solo no hubiera tenido ese sueño. Y moviéndonos a ese recuerdo, nuestra prota nos cuenta que ese sentimiento, aunque ha pasado un tiempo, lo recuerda de inmediato. Es un sueño en el que puede ver su vida anterior. El sueño comenzó cuando tenía 5 años. En ese sueño ella era una persona llamada Anjin en su vida pasada, y así se dio cuenta de que ese mundo es una novela que leía en su vida anterior. Bueno, eso también. El problema era seguir la historia original. El personaje Shainer termina con su vida, quiebra familiar, vendida para el matrimonio. Absolutamente horrible. De hecho, según la historia, una de las causas de la infelicidad de Shainer es Jess, una amiga desde que eran bebés. No la puede abandonar. Lo único que puede hacer es lograr una independencia económica. Tenía ese sueño de vez en cuando, de Anjin y ella, leyendo la novela juntas, para comprender el contenido de la historia original y evitar en lo posible los problemas. Pasando con la prota, se pregunta de qué tratará esa vez. Espera que sea de ayuda. Y vemos una escena en donde Hestie le dice a alguien que se detenga. Este le responde que quien se cree que es para hacer eso, aún no ha terminado de hablar. Ella solo, no le vuelva loco. Hestie le pide que se detenga, pidiéndole que no le haga eso Halle. Y la prota al ver lo que pasó después, procede a levantarse ensartada. Hazel pregunta si está bien, diciéndole que tal vez porque ha dormido en otra cama, tal vez tuvo una pesadilla. Respondiéndole la prota que supone que sí, solo tuvo un mal sueño. Y nos comenta que ahora entiende por qué se sentía tan incómoda cuando escuchó el nombre del príncipe heredero. En otra escena, el maestro les cuenta a sus estudiantes que en los tiempos modernos, los dragones se consideraban animales imaginarios, pero es muy importante para ellos en el reino de Or. En particular, según el mito fundacional, el primer emperador derrotaron al dragón negro como cazadores de dragones. Y pasando con nuestra prota nos comenta que es aburrido, pero nunca pensó que Halle fuera un psicópata obsesivo. Además, ya le dio una mala impresión. Y de caída se pregunta por qué su yo del pasado hizo eso. Hestie, quien se encontraba a su lado, le susurra si algo le está preocupando, respondiéndole la prota que no es nada, es que no está durmiendo bien, preguntándole Hestie si es así, y vemos cómo pasó el resto de la tarde. Ya en el comedor, Hestie le comenta a la prota que ha estado rara, preguntándole si está evitando a alguien, respondiéndole nuestra prota que por qué lo haría. Hestie le pregunta que entonces por qué sigue mirando y escondiéndose, respondiéndole la prota que no lo estaba haciendo, solo estaba mirando el edificio de la academia porque es interesante. Hestie le pregunta si eso fue lo que vio, contándole la prota que a veces es buena haciendo cosas extrañas, contándole Hestie que eso es verdad, pero le pregunta si está bien, pero a partir de ese momento, si hay algo de lo que le preocupa, tiene que ser honesta con ella, respondiéndole nuestra prota que está bien, mientras nos comenta que ella también quería decirlo en voz alta. Pero ¿cómo puede decir que todo eso es por su culpa? Nos cuentan que el título de la novela en cuestión de la que le fascina se titula Los chicos de Hestie. Como dice el título, es un romance sangriento con Hestie como personaje principal, y Shainer aparece como la mejor amiga de la heroína. Aunque Shainer sea un personaje secundario, recibió la atención de muchos hombres, para poder acercarse a Jess con ellos mismas. Ese era el único propósito de los hombres que se acercan a Shainer. Por supuesto, para ser usada así. Es culpa de todos esos idiotas. Si no fuera por el mejor amigo de una chica popular, nada de eso hubiera sucedido. Hestie, al notar la mirada de la protagonista, le pregunta si tiene algo en la cara, respondiéndole esta que no, simplemente estaba viendo, comentándonos que de todos modos, eso no pasará esa vez. No desperdiciará su vida interpretando el papel de Cupido. En otra escena, Hestie le comenta a la protagonista que ya casi es hora del almuerzo, pero esta le responde que tiene que cambiarse y ponerse el uniforme de esgrima, así que se retirará primero. Hestie le dice a nuestra protagonista que aunque los chicos de esgrima quieran jugar con ella, no tiene que olvidarse de ella, respondiéndole nuestra protagonista que eso no sucederá. Un tiempo después, la prota comenta que de todos modos, sería un gran problema,
No importa cuánto trate de evitarlo, Halley también está en esgrima, así que se verán todos los días después de todo. Se transformó cuando se conocieron, pero si es ingenioso, podría descubrirla de inmediato. En ese momento, se transformó en una persona completamente diferente, no en su yo adulto, y resignada comenta que no hay manera de seguir evitándolo. Pero fijando su vista hacia un objeto, de pronto se le ocurre una idea. Trasladándonos al campo de entrenamiento, vemos que los demás estudiantes están curiosos acerca de cierta persona, y nuestra prota nos comenta que se cubrió con una toalla, así que no la reconocerán por un tiempo, pero en realidad, llama mucho la atención. Nuestra prota, escaneando el panorama, nos cuenta que Halley se encuentra en esa dirección. Afortunadamente, no le importa las personas de su alrededor y le gusta estar solo. Entonces, si lo evita la situación de encontrarse con él, podrá pasar desapercibido. Pero de pronto, el maestro le dice a sus estudiantes que se coloquen en la segunda fila, anunciando el comienzo del torneo de 1 a 1. Les explica que dado que es su primera clase, será para descubrir sus habilidades, así que hagan el mejor esfuerzo. Nuestra prota, al ver a Halley, nos comenta que él también se puso el mismo orden, y algo nerviosa se comenta que no quiere que la vea. No quiere volver a ver más de lo que es. Quizás porque la obra original fue un desperdicio, había pocos hombres normales, de todos ellos, el primero que quería evitar era a ese hombre loco y obsesivo, el príncipe heredero Halley. Nos cuenta que se acercó a Shainer para poder ligar con Hestia, pero cuando las cosas no salieron según lo planeado, se volvió todo un psicópata y luego hizo muchas cosas a feas Shainer. No es porque aún sea joven, está segura de que algún día revelará quién es en realidad. Si quiere tener una buena vida, tiene que hacer lo que sea. Y llamando al maestro, este le dice que es la única alumna de su departamento de esgrima, diciéndole que es un gusto conocerla, respondiéndole la prota a que igualmente, pero todavía no es lo suficientemente buena como para luchar. Le pregunta si no puede hacer un entrenamiento básico ella sola por un tiempo. El maestro, mirando al prota y llamándola, le dice que no tiene que huir solo porque tenga miedo. Y le cuenta que él tuvo miedo de ser coronel de los hombres desde muy joven. Ella ha venido ahí por su pasión con la espada, diciéndole que sea valiente. Como maestro la respeta por elegir ese camino como una mujer y siempre la apoyará en sus desafíos. Así que no puede evitar ese desafío para que se convierte en un verdadero caballero. En cambio, le brindará una pequeña ayuda, y le pide a Halley si se puede acercar un momento, y nuestra prota nos comenta que esperen un momento, eso no está nada bien. El maestro le dice a Halley que como su tutor privado, le pregunta si le puede pedir un favor, preguntándole qué es lo que quiere que haga. El maestro le dice que si lo hace, no le informará a su majestad la broma que hizo la última vez en la clase de esgrima. Y pasando con la prota, esta nos cuenta que después de soñar con una vida anterior, vemos a estas señoras preguntando cuál es el mayor sueño de sus princesas. Una niña responde que quiere criar un unicornio, la otra responde que quiere casarse con un príncipe, y por último, una responde que quiere hacer crecer lindas flores. Y nuestra prota nos comenta que no le importa lo que piensen los demás, y le responde a la señora que ella quiere ser funcionaria pública, y nos cuenta que su objetivo era firme. Su objetivo, convertirse en un funcionario público y pasar la vejez de forma estable. ¿Cómo? Va a convertirse en caballero de la familia imperial, vivirá cómodamente de su pensión. Así que estudió duro. Nunca olvidó todas las noches de pedir que sus sueños hiciera realidad. Hizo ejercicio todos los días para mejorar su fuerza física y practicó con la espada. Ha sido fiel a sí misma, sin descuidar nada. Pero ahora, le pide al profesor que se detenga. Por su culpa, sus esfuerzos serán en vano. Tal vez pase el resto de su vida en prisión por insultar a la familia real. Halley le dice al maestro que entonces quiere que le enseñes esgrima hasta que pueda manejarlo, mientras la prota nos comentaba que no tiene que hacer eso. El maestro responde que eso es correcto. A cambio, él promete no delatarlo. Halley le responde que de acuerdo, lo hará, y llamando a nuestra prota toalla, le dice que practicará con él a partir de ahora. Un tiempo después, el maestro le da inicio a la práctica, pidiéndole a los estudiantes de la primera fila que salgan primero, y mientras los alumnos seguían con sus prácticas, Halley le dice a Toalla que ellos irán por allá, y llegando al sitio comenta que ese lugar es más tranquilo, y algo extrañado le pregunta el por qué está usando una toalla. Halley le pregunta si acaso cometió algún error antes, negando la prota con la cabeza. Halley le pregunta por qué no se la quita, negándose aún más la prota, y luego de un tiempo, Halley ya irritado le pregunta por qué no le responde, si acaso se está burlando de él, diciéndole que se deshaga de esa toalla, comentándonos la prota que no puede hacerlo,
No puede dejar que él sepa quién es. Hallie suspirando comenta que es frustrante, preguntando por qué lo dejaron trabajar con ese niño. Y nuestra prota se pregunta si acaso a él tampoco le gusta, diciendo sus adentros que vaya y diga que renunciara. Hallie le pregunta a la prota por qué quiere ser espadachín, si no va a hacerlo, pero al mirar bien a la prota comenta que no le diga qué, y mirándola fijamente, la prota nos comenta que por qué de repente la está mirando como si fuera una presa, si acaso ya la descubrió. Pero Hallie suspirando comenta que está alto de eso, y le pregunta si está interesado en él, dejando a la prota confundida. Hallie como todo narcisista le dice que no puede creer que haya venido al departamento de esgrima solo para verlo, pero es solo una mujer después de todo, preguntándose la prota qué tonterías está diciendo, y nos comenta que es ridículo que su corazón, que se ha encogido debido a la tensión, se enderece de una vez, y con una voz grave le responde que no es así, pero Hallie le dice que no ponga excusas, no le extraña que no dejara de mirarlo, y le dice usó esa extraña toalla a propósito para aparecer patéticas, preguntándose la prota que quien se cubre la cara con algo así para parecer patético. Hallie arrebatándole su espada le dice que como se atreva a sostener una espada por esa razón, la dejará ir porque es su primer día, así que será mejor que salga del departamento de esgrima, diciéndole la prota que es un malentendido. Hallie le pregunta si habla en serio. Es repugnante, así que será mejor que salga de ahí, y retirándose comenta que hace que pierda su tiempo. La prota le pregunta que quién es el príncipe heredero para decidir lo que piensa. Hallie le dice que es persistente, preguntándole por qué otra razón vendría a ese lugar, respondiéndole la prota que obviamente no es por alguien que piense que a todas las mujeres le gusta. Hallie le pregunta que entonces, ¿cuál es la razón? Respondiéndole la prota que es por el dinero, quiere decir, la riqueza y las películas son sus metas. Por eso tiene que ser caballero, te da estatus, una mansión, garantiza un salario y una pensión. Y le dice a Hallie que no lo malinterprete, no está interesada en el príncipe heredero en lo absoluto. Y Hallie nos comenta que extrañamente, algo le está molestando. La prota le dice que entonces, le devuelva su espada, respondiéndole Hallie que comprende, pero, le pregunta si no es impuro también, respondiéndole la prota que así es la vida. Hallie al notar su expresión, se pregunta qué es esa mueca, cree haberla visto en alguna parte, y llamando a nuestra prota, le pregunta si se habían visto antes, ya que su voz le suena familiar, comentándonos esta que estaba tan emocionada que lo dijo con su voz, y con la voz grave, le responde que no es posible, pero Hallie nos comenta que esperen un minuto, y recordando aquella escena, le dice a la prota que se quite esa toalla un momento, tiene que comprobar algo, y retirándosela, le dice que también es ella. La prota le responde que no sabe de qué está hablando, pero Hallie le dice que ella es la mujer que le robó la espada hace unos días, preguntándole si acaso se disfrazó de mago, pero la prota le pregunta que por qué haría algo así, diciéndole que la está confundiendo con alguien más. Hallie irritado le dice que cómo podría olvidar sus ojos color escarlata y esa voz tan desagradable, pero la prota le comenta que después de esa clase es la hora de la cena, preguntándole Hallie de qué está hablando tan de repente. La prota le cuenta que está deseando de que llegue la hora de la comida de la academia es muy deliciosa. Cree que irá a ayudar a los cocineros, ya que muere de hambre, preguntándole Hallie el por qué haría algo así, diciéndole que no sea ridícula y se acerque, pero la prota alejándose rápidamente le dice que no puede escucharlo bien, preguntándole Hallie irritado que cómo se atreve a irse cuando le está hablando, pero la prota comenta que al príncipe heredero se queja por nada, haciendo enfadar a Hallie, y enfurecido le pregunta si quiere meterse en problemas por insultar a la familia real, mientras la prota nos comenta que pensó en voz alta. Hallie le pregunta si cree que le va a ganar corriendo, comentándonos la prota que el príncipe heredero es muy bueno en atletismo. Lo único que puede hacer es activar la magia de velocidad, saliendo disparada del campo de entrenamiento. El maestro al verla le dice que están en horario de clases, preguntándole a dónde se dirige, respondiéndole la prota que necesita ir al baño. Un chico comenta que ella actúa así desde que comenzó su entrenamiento con el príncipe heredero, preguntándose si está tan nerviosa, pero Hallie quien se encontraba detrás de ellos les dice que lo digan otra vez. Irritado nos comenta que se las pagará, pelo naranja. Un tiempo después, Hestie le pregunta a la prota si se dirige a su habitación, pidiéndole que antes de que se vaya, jueguen por un rato más. Pero la prota le cuenta que la clase de esgrima fue muy dura, quiere recostarse temprano porque está muy cansada. Hestie abrazándola le pregunta por qué se unió al departamento de esgrima,
pidiéndole que descanse, y despidiéndose le dice que se verán luego. Nuestra prota, disculpándose con Hestie, nos comenta que no está en condiciones de salir a jugar todo por culpa del príncipe heredero. Es un gran problema. No puede evitarlo hasta la graduación, y llegando a su dormitorio, y lanzándose a su cama, se pregunta qué hará a partir de ahora, y de pronto, escucha un sonido que viene de su bolso, y se pregunta si acaso será una transmisión de voz, si acaso sería una llamada de casa, y tomando el objeto, saludando a nuestra prota le pregunta cómo está. Esta, reconociendo a Carl, le dice que le había dicho que no se comunicará con ella de esa forma. Carl, disculpándose, le explica que tuvo que usar el comunicador, pero la prota le pregunta si hay algún problema, respondiéndole Carl que no. Es solo que el cliente lo está presionando, preguntándole si será posible tenerlo para mañana. La prota, algo irritada, le responde que ella también tiene una agenda, pero Carl le dice que está ofreciendo 5 monedas de oro más, diciéndole la prota que le enviará tan pronto lo arregle. Carl le dice que era como esperaba de ella. Entonces, cuenta con ella, respondiéndole la prota que sí, confía en ella, y nos comenta que es bueno tener un segundo trabajo. Debería ser funcionaria pública por la independencia económica, el salario y la pensión solo cubre los gastos básicos. Así que eligió otra vida. Schevallen, el mago oscuro que repara todo tipo de herramientas mágicas, eligió ese seudónimo para ocultar su identidad. Curiosamente, el sistema mágico ahí es similar a la programación que estudió en su vida anterior, por lo que le ha sido útil. Gracias a ella, es famosa por sus buenas habilidades y tiene mucho trabajo. Por 5 monedas más, es dinero extra y necesita arreglarlo rápido. También, tiene que revisar su canal de transmisión de voz. La última vez escuchaba un poco de interferencia, y al sacar el objeto, Hazel, al llegar a la habitación, nuestra prota nos comenta que lo arreglará luego, y le pregunta a Hazel si acaba de llegar, confirmándole esta, y le dice que ya que está, le pregunta cómo estuvo su primer día en la academia, respondiéndole la prota que estuvo bien. Hazel le pregunta cómo estuvo la clase de esgrima, si fue divertida, respondiéndole la prota que más o menos, y nos comenta que ahora que lo piensa, no entiende por qué se escapó. Hazel le cuenta que el príncipe heredero se especializa en el manejo de la espada, debe haberlo notado, y le pregunta si lo vio cerca, comentándonos la prota que no tuvieron un buen encuentro. Hazel le pregunta si habló con él, respondiendo de la prota que sí. Hazel le pregunta si es atractivo, respondiendo de la prota que sí, y por último le pregunta qué le parece su personalidad, respondiéndole la prota con un suspiro que sí. Hazel, confundida, le pregunta que qué quieres decir con sí, respondiéndole la prota que muy buena, no se pudo explicar bien. Hazel, cambiando el tema, le pregunta si ya ha oído la historia. Le cuenta que en la cena, los chicos estaban hablando sobre la clase de esgrima. Se preguntaba si también conocía el rumor, preguntándole la prota de qué habla. Hazel responde que es de un estudiante de primer año en la clase de esgrima. Debe estar estreñida porque fue al baño durante la clase y no volvió, pero al ver la expresión de la prota le dice que no le diga que la chica del rumor es ella, respondiéndole la prota que eso es, mientras nos comenta que era de esperar. Nunca debió haber conocido al príncipe heredero. Y pasando a otro lugar, el compañero de Hallie le dice que lo asustó, pidiéndole que deje de enojarse y se vaya a dormir, respondiéndole Hallie que cómo podría dormir cuando se siente así. Su compañero le dice que no puede creer que alguien le haya quitado el sueño. Se pregunta qué tipo de chica es ella. En otra escena, una chica comenta que no quiere llegar tarde a clases, comentándole a su compañera que ella tampoco. La chica comenta que pueden descansar en casa después de almorzar. Sin embargo, la comida estaba realmente deliciosa, y le pregunta a Hestie si tiene razón, y al notar que no estaba, le pregunta a su compañera si no estaba con ellas, contándole esta que la prota dijo que iría a otro lado, así que la siguió inmediatamente. La chica comenta que aunque sean amigas de la infancia, porque Hestie quiere estar con ella. A una chica que le guste la esgrima es extraño, contando de su compañera que resultó que ella es muy buena, y le cuenta que los chicos que están interesados en Hestie le preguntaron cuál sería su tipo ideal, y vemos como Hestie les responde que su tipo sería una persona como la prota. La chica comenta que eso fue lo que dijo, quizás fue porque tienen un encanto oculto, preguntándole a su compañera si Hestie no es un poco rara, y pasando con esta, le pregunta al prota cuánto tiempo más estarán ahí, respondiéndole la prota que le había dicho que no la siguiera. Hestie le preguntas qué hizo para que se esté escondiendo, pero la prota silenciándola, escuchamos que alguien está llamando a Cabello Naranja.
siendo Ale, comentando que la había visto por ese lugar, y pregunta que por cuánto tiempo más seguirá evitándolo. Y mientras enfadado le preguntaba a unos estudiantes si le habían visto, Hestie le pregunta a la prota qué es exactamente lo que pasó, y por qué el príncipe heredero lo está persiguiendo. La prota responde que sobre eso, el príncipe heredero está molesto por algo insignificante, comentándonos que insultó a la familia real. Es una pena de muerte, se lo creería si se lo dijeran. Y le dice a Hestie que su futuro candidato a prometido la está molestando. Preguntándole Hestie qué está diciendo, no puede responder bien y está diciendo cosas extrañas otra vez. Y de pronto, alguien golpeando una roca, vemos cómo sale disparada hacia la protagonista. Y pasando con Hallie, comenta que si no sale la hará salir. Y golpeando múltiples rocas comenta que tal vez con una de esas salga. Mientras la prota nos comenta que está segura de que es el mismo idiota que en la historia original, y vemos como una de las rocas le impacta a Hestie en la cabeza. Hallie al escuchar su quejido comenta que la encontró, y le dice a la cabello naranja que salga de ahí en ese instante. La prota le dice a Hestie que está acabada, pero está poniéndose de pie, disculpándose con Hallie y le pregunta qué está haciendo, mientras nuestra prota comenta que no puede creer que haya hecho eso por ella. Hallie confundido comenta que no es la de cabello naranja, pero observándola bien, Hestie le dice que la asustó, preguntándole por qué está tirando piedras de la nada, respondiéndole Hallie sonrojado que él pensó que era otra persona, y disculpándose le pregunta si se encuentra bien, respondiéndole Hestie que sí. Hallie le pregunta que por qué la señorita estaba sentada en los arbustos, pero Hestie le dice que se tiene que ir. Hallie tratando de detenerla le dice que esperó un momento, le quería preguntar cuál era su nombre, y la prota entre los arbustos se pregunta qué es esa atmósfera. Quizás, se canceló el primer encuentro que apareció en la obra original, y pasando con Hallie, comenta que se acaba de ir, y se da cuenta de que había dejado atrás una botella, y tomándola, comenta que cómo puede llorar una niña tan inocente. Mientras la prota desconcertada se pregunta qué está diciendo, Hallie comenta que su cabello rosa brillante, que la lastimó tanto que su rostro estaba tan triste, mientras la prota trataba de no escucharlo. Hallie comenta que es la primera vez que se siente así, su corazón no para de latir. La próxima vez que se vean, definitivamente hará que ese hermoso rostro sonría en lugar de derramar lágrimas. Mientras la prota le pedía que por favor se detenga, todo su cuerpo se encoge y tiene ganas de morir, pero de pronto escucha una notificación de que todo ha sido grabado. Nuestra prota rebuscando en sus bolsillos, y sacando un objeto comenta que es un grabador de voz, y recuerda que fue la vez que estaba hablando con Carl, así que lo trajo, pero se pregunta cuándo empezó a grabar, pero de pronto, Hallie la encuentra, y enfadado le pregunta que qué acaba de grabar, respondiéndole la prota que no es eso. En otra escena, nuestra prota agotada comenta que de hecho estuvo grabando, pero ¿qué pasará si se enoja y la echa de la escuela con la autoridad que tiene el príncipe heredero? Pero teniendo una idea, nos comenta que originalmente, él es quien tiene un punto débil. En otra escena, la prota reproduciendo la grabación de Hallie, el artefacto menciona que si no la vuelve a ver la próxima vez, definitivamente lo hará reír en vez de hacerla llorar. Y Azel entre risas le pregunta si es una broma, preguntándole de quién se trata. La prota le responde que es solo un pequeño sabelo todo, comentándonos que es el príncipe Azel extraña tanto. Azel le cuenta que si no está practicando para su combate, simplemente debe detenerse. Así será sus días en la escuela, nada más que solo un recuerdo. Y nuestra prota con una sonrisa malvada le responde que lo sabe, comentándonos que tiene muchas ganas de que llegue la próxima clase de esgrima. En otra escena, compañera de antes comenta que ya se acabó el tiempo. En ese caso se retirará primero. Nuestra prota le dice a Hestie que entonces se concentra en clases. Se verán luego en la noche, respondiéndole Hestie que sí. Y la prota retirándose le pide a sus amigas que cuiden bien de Hestie. Una de sus compañeras comenta que ella casi siempre se veía enfadada y ahora se ve más saludable. Comentando la otra que lo sabe, parece que está haciendo algo. Pero Hestie les comenta que no, ese es el verdadero rostro de Shainer. Está preocupada, pero se alegra de que esté bien. Pasando a la clase de esgrima, nuestra prota con una reverencia, le dice a Hallie que le desea lo mejor en el combate, pero este simplemente le da una mirada irritante. La prota al notar su expresión, con una leve sonrisa le pregunta si se encuentra bien, preguntándole Hallie confundido a qué se refiere. La prota con una sonrisa burlona le explica que su cara no se ve muy bien, y recordándole su anterior acto le dice que estaba igual que el otro día. No cree que sea su corazón,
tal vez no es una enfermedad grave. Halley, algo avergonzado, le pregunta qué quiere de él, pero la prota le pregunta que qué quiere decir con solo, comentándonos que el premio del poder es posible, pero gracias a eso ha estado sufriendo durante unos días, preguntándose si le gustaría jugar con ella también, y le responde a Halley que la está malinterpretando, debe haber lastimado su corazón, y sacando su artefacto empieza a reproducir sus mismas palabras. Halley, alterado, le pregunta que cuando grabó eso, y quitándole el objeto, procede a destruirlo desesperadamente. Pero nuestra prota le pregunta que qué debe hacer con ese príncipe heredero. Cree que hizo muchas copias por error. Halley le pregunta si está dispuesta a saber su debilidad, y qué es lo que quiere. Pero nuestra prota le pregunta si acaso tiene una debilidad. Va a convertirse en un caballero y servir al príncipe heredero, preguntándole cómo puede hacer eso, diciéndole Halley que más bien, es abominable pensar eso. Nuestra prota le dice que está bien, dejará de bromear y hablará. Ahora ella tiene algo que quiere. Le pregunta cuál cree que son las condiciones necesarias para tener éxito, respondiéndole Halley que es una pregunta obvia. Por supuesto, se puede arreglar un poco de suerte y talento por el trabajo duro, pero nuestra prota responde que parece que está mal, parece que no conoce la realidad. Halley le pregunta que entonces, ¿qué cree que es? Respondiendo de la prota que lo que se necesita para tener éxito es el 1% de talento y el 99% de respaldo. Halley, confundido, le pregunta que a qué se refiere. La prota le cuenta que el primer divisor de caballero de la familia no tuvo una mujer como caballero durante mucho tiempo. En otras palabras, por alguien quien tiene las suficientes cualidades pero no le gusta hacer el cambio. Significa que puede ser eliminar de la primera división de caballeros. Halley le dice que no puede decir que ciertamente no sea posible, pero nuestra prota le dice que espera que él pueda convertirse en su respaldo. Es un poco diferente decirlo así. Lo que quiere es que haga lo posible para prevenir la injusticia, pidiéndole que no lo malinterprete. Halley le responde que habiendo dicho eso, debe tener bastante confianza en sus habilidades, respondiéndole la prota que incluso si no ahora, para cuando se gradúe tendrá la suficiente. Halley nos comenta que tiene mucha confianza en sí misma, y le responde que de acuerdo, es un trato, pero en su lugar, se asegurará de que cumpla su palabra, respondiéndole la prota que por supuesto, no tiene que preocuparse, cumple con lo que promete. Halley, algo apenado, le dice que por casualidad, si pone una condición, le dice que le gustaría conocer a su amiga que vio en ese momento y quisiera que le ayude, respondiéndole la prota inmediatamente que no quiere. Halley le pregunta el por qué, respondiéndole la prota que es porque tiene dos condiciones y ella no tiene ninguna, así que no le convence. Halley le dice que entonces la ayudará para que pueda entrar a la primera división, respondiéndole la prota que en ese caso, quiere que le presente un amigo, respondiéndole Halley que es un trato. Entonces empezarán con el combate. En otra escena, vemos al compañero de Halley comentando que ese libro nuevo se trata de magia, y encontrando el apartado del autor comenta que no hay fotos ni entrevistas. Parece que trabaja en otro mundo, no puede revelar su identidad tan fácilmente. Es una pena, pero tendrá que adquirir ese libro, y cuando salía de la biblioteca, nota la presencia de Hestie, y algo sonrojado comenta que no puede ver bien. De pronto, alguien llamando a Hestie, le pregunta si leyó su carta. Esperó mucho tiempo pero no hubo respuesta, así que se preguntaba si no la había leído, pero Hestie le pide perdón. El chico, algo apenado, le responde que está bien, no tiene que preocuparse, podría haberla olvidado, pero Hestie le dice que ni siquiera sabía que tenía que responder para rechazarlo, armando una incómoda situación. El compañero de Halley comenta que no obstante a las apariencias, está decidido, y el rechazado le pregunta a Hestie que entonces cuál es su tipo, si acaso será él. Pero Hestie le responde que su tipo ideal es alguien como Sissy, repitiendo el compañero de Halley ese nombre. En otra escena, en horario de clases, nuestra prota nos comenta que después de resolver el problema del príncipe heredero, las clases de la mañana son más tranquilas. A propósito, se pregunta que no es la apariencia actual de Hestie demasiado diferente de lo que vio la novela. Al ver que se enamoró de Hestie a primera vista, está claro que es uno de los mismos eventos de la novela, y nos cuentan que originalmente tenía que conocer a Hestie después de graduarse de la clase junior, preguntándose si será porque se conocieron muy pronto. Halley también era normal cuando era joven, puede entenderlo, y de pronto una mano acercándose, y dándole un zape, el maestro le pregunta qué está pensando sin tomar nota, disculpándose la prota y diciéndole que definitivamente lo escribirá todo para mañana. El maestro le pregunta si no conocen el proverbio no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, mientras la prota nos comenta que hay muchos otros niños que abiertamente duermen en clase. Entonces,
porque le hace eso solo a ella. El maestro le responde que si obtiene buenas calificaciones, podría hacer otras cosas en clases y luego utilizarla. Mientras nuestra prota nos comenta que ese profesor dijo que estaba celoso de los niños que eran buenos estudiando porque eran un complejo que apenas terminaba el curso de enseñanza después de 15 años. Pero al sonar la campana, la prota llevándose a Hestie, le dice al maestro que hasta la próxima. En otra escena, la prota le dice a Hestie que el menú de la comida de ese día es genial, por lo cual deben apurarse. Pero Hestie disculpándose dice que ya no puede correr más, diciéndole la prota que entonces camine despacio. Pero de pronto, Halley llamando a la prota le dice que espere un minuto. La prota le pregunta que en qué le puede ayudar a su majestad, preguntándole Halley si pueden hablar un momento, y con respeto, le pregunta a Hestie si le puede prestar a su amiga por un momento, preguntándole Hestie que si solo hablara con Shainer, y si no tiene algo que decirle, preguntándole Halley avergonzado que qué quiere decir con eso. Y la prota al ver interacción nos comenta que realmente es un tonto, está perdiendo la oportunidad. Hestie retirándose les dice que entonces se va, los deja con los suyos. Y pasando con nuestra prota nos comenta que mirándolo así, está claro que es antes del despertar del temperamento el psicológico. Y le dice a Halley que se deje de risas y le diga algo. Halley enfadado le pregunta qué estaba haciendo el otro día, respondiéndole la prota que a qué se refiere, si acaso quiere pelear de nuevo. Halley le responde que no, le dice que es sobre la magia que usó en el combate de esgrima, lo hacía tan vergonzosamente. La prota le responde que es un cacaño, si no puede solamente felicitarla, y le dice que lo único que hacía era darle un poco de velocidad y fuerza a su equipo, respondiéndole Halley que para atacarla, solo caminó un poco con la deceleración y el debilitamiento de la espada de madera, y ella, lo hizo a propósito. Pudo verla sonreír con las comisuras de la boca, respondiéndole la prota que es solo su imaginación. Halley le dice que estaba tratando de ayudarla a practicar el manejo de la espada, pero está siendo muy presunciosa. De ser así él, pero nuestra prota acercándose, le dice que en primer lugar, pensar que ella, que es más débil que él, atacaría con una sola espada, le pregunta si es demasiado descuidado. Si se convierte en un caballero no sabe lo que sucederá en la vida real. Incluso si era un entrenamiento, solo practicaba seriamente como si fuera una batalla real. Halley suspirando le pregunta si eso es así, mientras la prota nos comenta que es un tonto. Halley le dice que de hecho, él también tenía algunas expectativas, ya que está malhumorada y mezquina, no había manera de que usara la magia, así que debió prepararse. Pero mientras tanto, estaba orgulloso de haber tratado con espadachines mágicos, así que honestamente la subestimó. Nunca había visto su magia antes. Es irregular y muy artificial, por eso fue difícil entenderlo. Comentándonos la prota que supone que lastimó su orgullo. Cree que era la primera vez que perdía contra alguien. Recuerda haber consolado a su hermano menor que estaba deprimido porque tomó el examen equivocado en su vida anterior. Iba a burlarse de él durante mucho tiempo, pero le hace sentir pena. Y poniéndole una mano sobre su hombro le dice que se anime. No es que las habilidades del príncipe heredero sean malas. Al contrario, cree que es increíble. Hay mucha gente talentosa en el mundo. Sin embargo, a pocas personas reconocen la lealtad de sus oponentes y reflexionan sobre sí mismo. Y Halley alegre le responde que así es. Entrenará ese cuerpo para mejorar. Y la prota llamándolo, le dice que definitivamente está atrasada en su fuerza y resistencia en comparación con los otros estudiantes en su clase de esgrima. Entonces, le pide su ayuda para superar esas partes. También hará todo lo posible para ayudar al príncipe heredero a superar una estrategia tan despreciable. Respondiéndole Halley que está de acuerdo. La prota despidiéndose le dice que entonces se verá tarde, diciéndole que ahora irá a almorzar. Pero Halley le dice que espere un minuto. Le dice que es tarde y cree que no haya algo todavía, ofreciéndole que coman juntos la comida que le preparó el chef imperial. La prota le pregunta si habla en serio. La comida del príncipe heredero, respondiéndole Halley que sí, y se deprisa y lo siga. Comentando la prota que si es un plato para la familia real, debe haber suficiente comida deliciosa. Ella cree que se ha ganado la confianza del príncipe. Tal vez, si pueda ser capaz de llevarse bien con el príncipe de esa forma. Y pasando al día siguiente, Halley mostrándole una hoja a la prota le dice que esa es una guía de entrenamiento que escribió para ella, diciéndole que no tiene que agradecérselo. Y nuestra prota nos cuenta que tiene que hacer 1000 flexiones, 5000 abdominales, 2000 escaladas y 2000 levantadas. Y además que se levante a entrenar a las 3 de la mañana. Y le pregunta a Halley si eso es un entrenamiento instructivo humano.
contándole Halley que ese es el entrenamiento que solía hacer cuando tenía 9 o 10 años. Preguntándole si no es que todo el mundo hace eso. La prota le responde que no es tan simple, preguntándole si piensa que todos los temas son iguales a él. Preguntándole Halley si acaso no le gusta. La prota le responde que no es que no le guste, es que no puede ser algo complicado. Preguntándole cómo una persona normal como ella podría hacer eso. Halley le dice que si lo piensa así, le pregunta si no cree que el programa de entrenamiento que hizo es demasiado. Comparado a eso, su programa de entrenamiento era de 200 golpes con puños. Hacía 200 golpes con una condición física tan débil, anticipando un ataque de madera con una gran potencia y aún así se queja de eso. Respondiéndole la prota que eso es perfecto. Lo mejor es simplemente ser golpeado para despertar los sentidos y evitar el lanzamiento secreto de magia. Halley le dice que parece que no es tan ansiosa por molestarlo, respondiéndole la prota que no es eso. Halley empuñando su espada le dice que eso es todo, puede descubrir su sinceridad mientras entrena, y ahora, le dice que levante su espada de madera. En otra escena, Azel haciendo ejercicio, acostada comenta que no puede más. Tendrá que pedirle a la prota que le enseñe un ejercicio más fácil, y por cierto, se pregunta si llegará, ya que es de noche, y de pronto, vemos que la prota acaba de llegar. Y agotada comenta que ya llegó. Azel le comenta que se ve cansada, preguntándole si quiere que la ayude, respondiéndole la prota que está bien, no importa, ella solo, y vemos cómo cae desplomada al suelo, mientras Azel le dice que resista. En otra escena, la prota dándole las gracias a Azel, le dice que ella misma secará su cabello, pero Azel le dice que ya casi acaba, y le pregunta si no debería solo descansar cuando sufre de dolor muscular, que hasta se le dificulta caminar. La prota respondiéndole con un pero, Azel le dice que su linda Chis-Chi, si está dolorida, obedezca y se quede quieta, preguntándole si entiende, respondiéndole la prota que sí. Azel le pregunta si le duele todo el cuerpo, pidiéndole que le dé su mano primero, y le pregunta qué le pasa a esas manos. Debería dejar de entrenar demasiado. Y la prota nos comenta que Azel la ha estado cuidando durante unos días, y nos cuenta que el maldito príncipe siguió aumentando la intensidad del entrenamiento. Regresó con el cuerpo destrozado durante los últimos días, y era tan duro, que ni siquiera podía levantarse correctamente y así se quedó dormida mientras lo hacía. Supone que se las arregla para mantener su apariencia humana, solo porque ella intentó cuidarla cada vez. De pronto, Azel le pregunta si no es demasiado el príncipe heredero, a tal grado que deja a sus Chis-Chi así. Se pregunta si la gente no conoce la moderación, y la prota nos comenta que no ha pasado un tiempo desde se conocieron, pero está haciendo eso. Es una buena persona. Azel comenta que ahora que le ha aplicado el medicamento, hagan algunas mascarillas faciales, comentándole la prota que no tiene que hacer eso. Azel le cuenta que ya lo hizo antes, y es realmente bueno, diciéndole la prota que espere un momento. Un tiempo después, la prota nos comenta que después de salir, finalmente se quedó dormida. Ahora ella también puede dormir. De cualquier forma, gracias a ella, dormirá bien esa noche. Quizás la mayor suerte que tuvo después de ingresar a la academia, fue tener a una compañera de cuarto como Azel, y cuando estaba a punto de dormirse, es despertada por un extraño ruido. La prota nos comenta que está escuchando ruidos extraños porque está muy cansada, preguntándose quién vendría a esa hora, y de pronto, aparece Hestie llamándola. La prota confundida le pregunta por qué se encuentra ahí, pero Hestie simplemente se escabulle en su cama. Nuestra prota le pregunta si pasó algo, respondiéndole Hestie que no es nada, solo acaba de tener una pesadilla y está tan asustada. La prota le pregunta si una pesadilla, contándole Hestie que ella apareció en su sueño, pero no era las Chis-Chi que ella conocía. Estaba riendo rodeado de gente. Cuando le habló, no respondió, ni siquiera la miró. Sin Chis-Chi, ella está sola. Nuestra prota comentando hostia, nos comenta que ahora que lo piensa, estaba tan ocupada entrenando que no le prestó atención a Hestie. Debe haber sentido mucha ansiedad, porque fue difícil adaptarse a vivir en un dormitorio en un lugar desconocido. Hestie, acercándose a la prota, le cuenta que ella tiene miedo de crecer. Quiere ser una niña pequeña para Chis-Chi el resto de la vida, pero eso no funcionará, y disculpándose le dice que si incluso parece inmaduro en ese momento, le pide que por favor la mire. Nuestra prota le dice que no tiene que preocuparse, todo estará bien, mientras nos comenta que debe haber estado muy ansiosa, para que el día siguiente Hestie se pueda sentir un poco mejor. En otra escena, vemos a la prota comentando, bíceps, tríceps, excelentes y delgados. Hestie entre risas le pregunta qué está haciendo, y la prota nos comenta que es un alivio. Como siempre,
vuelve a mostrar esa sonrisa brillante, y le responde que eso solo demuestra lo duro que ha trabajado en su preparación física, y le pregunta qué piensa, si no cree que ha ganado algo de músculo, respondiéndole Hestie que así parece, y le comenta que en la mañana no fue temprano al gimnasio, preguntándole si se quedó mucho tiempo. Había dicho que tenía mucho que entrenar, pero la prota dice que está bien por hoy, a veces también es necesario descansar, y nos comenta que además, ya ha pensado en nuevas formas de vengarse del príncipe heredero. Debería pedirle que bloquee 100 unidades con espada de madera mejorada por gravedad. Hestie le dice que puede continuar con sus pendientes ahora. Tiene que ir a cambiarse, pero la hora del almuerzo casi termina, respondiéndole la prota que sí, ya casi se va, pero le pide que espere un minuto, y sacando una paleta le dice que ahí tiene un regalo. Hestie le pregunta si es una paleta de uva, no sabe cuánto quería comer un helado, pero es demasiado caro, por lo que es un desperdicio comprarlo con dinero de bolsillo, respondiéndole la prota que sí, es muy caro, demasiado caro, y le cuenta que lo hizo ella misma con jugo de uva y le puso una bola de hielo. Hestie le dice que es grandioso que lo haya hecho ella misma, diciéndole que lo disfrutará mucho. La prota, diciendo que lo disfrute, le dice que entonces se verán en la cena, despidiéndose de Hestie, y pasando con esta, nos comenta que de verdad, siempre corre mirando hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa si se queda atrás? Chi, ella qué debería de hacer. En otra escena, nuestro protagonista nos comenta que está lista, y viendo su reflejo, nos comenta que solo estaba jugando con Hallie para animarlo. Siente su cuerpo más ligero que antes. El método apesta, pero funciona mejor que los ejercicios que ella hacía. Pero ahora que ha entrenado duro, quizás pueda usar un campo de magia para el entrenamiento de ahora. En otra escena, nuestra prota nos comenta que está sola. Se pregunta si será que llegó demasiado temprano. Y mirando a lo lejos, nos comenta que ellos hicieron un grupo de 3. Uno de ellos comenta que parece que son los únicos ahí, comentando su compañero que quiere probar algo. Y les comenta a sus compañeros que el otro día lo aprendió en la clase de magia. También hay aire en sus cuerpos que forman la magia de fuego. Pero la cosa es que deben probarlo de la siguiente manera, tirando una fluctuación. Empezando estos a reír, y mientras los 3 comentaban que lo intentarán, la prota se pregunta qué piensan hacer. De ninguna manera, ellos realmente piensan, y creando una explosión, nuevamente se empiezan a reír. La prota, preguntándose qué carajo, nos comenta que tiene ganas de morirse ahí mismo, pero de pronto, Hallie se sienta al lado suyo, y le pregunta a la prota que si de por casualidad, lo ha visto así antes. Mientras vemos que había grabado todo lo que había pasado, nuestra prota se pregunta si se refiere a su oscura historia, y asintiendo con la cabeza nos comenta que claro que sí. Hallie comenta que se alegra haber borrado el video anteriormente, y vemos como nuestra prota tiembla de algo. Hallie, al notar su expresión, le dice que no le diga que ella, respondiéndole la prota que no, nunca vio nada raro, y persiguiéndola le dice que realmente están. En otra escena, pasando con Hallie, nos comenta que ella realmente le dio una buena paliza, y recordando por lo que había pasado, nos comenta que ha pasado mucho tiempo desde que lo golpearon así. Aunque es molesto admitirlo, significativamente tiene una gran habilidad mágica. Prefiere seguir practicando magia, y se pregunta por qué viene al departamento de esgrima a atormentarlo. Y recordando su charla anterior, Hallie nos comenta que ella es muy rara. Ya verán cómo le irá con eso. De hecho, cree que fue por haber robado la espada de Steiner. Pensó que se había equivocado, no debió haber tocado la espada. Ya no pensará en eso. No tiene más remedio que continuar con su entrenamiento. La magia es única, porque es bueno aprender a lidiar con ella. Fingió no saberlo y lo elogió. Cree que el entrenamiento va bien, pero a veces cree que le trata como un hermano, o solo es una ilusión de él. Bueno, no se siente mal en particular, pero es algo raro. De pronto, su compañero le comenta que hace unos días, Steiner lo hizo polvo en un enfrentamiento. Preguntándole por qué sonríe, comentándonos Hallie que pensó que estaba solo, y le responde a su compañero que lo olvide. Su compañero le pregunta si habla en serio, mientras se comía unas papas, y Hallie, al ver el desorden, nos comenta que otra vez comiendo como un desconsiderado, ni siquiera piensa en limpiarlo. El hijo mayor del marqués de Boas habla y actúa de forma muy descarada. Ahora que lo piensa, Cory es más desagradable que la niña de pelo naranja. De pronto su compañero, que se llama Cory, le pregunta si conoce a alguien llamada Chi. Hallie nos comenta si ese no es el apodo de Steiner, pero ¿por qué se lo estará preguntando? Y le responde que no lo sabe, diciéndole Cory que lo entiende, y le da las buenas noches.
Callie, enfadado, le dice que primero limpie toda esa basura de bocadillos. Y Cory simplemente se hace el desentendido. En otra escena, la prota comenta que solo tiene que escribir su nombre en esa solicitud. Hestie, confundida, se disculpa con la prota y le explica que ella realmente no puede hacer magia, preguntándole la prota si eso tampoco funciona. Hestie le pregunta si de verdad puede crear un club con solo 2 personas, respondiéndole la prota que sí. Es posible que pueda mantener el grupo después de abrirlo. Si los resultados son buenos, le darán una gran cantidad de dinero. Comentándole Hestie que siente mucho no haberla podido ayudar, y despidiéndose le dice que tiene algo que hacer con los chicos de horticultura, respondiendo la prota que está bien, se verán al rato, y comenta que puede preguntarle a los demás, pero al pensarlo bien, no sabe a quién preguntarle. De pronto, Cory le pregunta si hay alguien en esa clase llamadas Chi, mirándole a la prota algo confundida. Y hasta aquí el video de hoy. Para la siguiente parte pido una meta de 500 likes y 50 comentarios, para traerles la siguiente parte lo más rápido posible. Yo aquí me despido y hasta la próxima.